Muchas gracias. Con el advenimiento de esta pandemia, ha habido una transformación muy importante en muchos de los aspectos, incluyendo lo que se refiere a la senescencia y el papel que juega la oxigenación en relación con la senescencia. Y eso nos hace necesario ver un poco hacia atrás. En el año 2019, el Premio Nobel de Medicina le fue otorgado a 3 médicos científicos, el doctor Semenza, el doctor Radcliffe y el doctor Kaelin. Y ellos llevaron a cabo estudios en forma independiente que ayudaron a comprender cómo las células sensan y se adaptan a la disponibilidad de oxígeno. Este concepto se volvió muy importante durante la pandemia, pero también tiene mucho que ver con el desarrollo de la senescencia celular. Un ejemplo de ello es lo que pasa, aquí pongo a un buzo, pero un ejemplo de ello es lo que pasa con muchos anfibios, que cambian su oxigenación en el momento que se sumergen en el agua y luego pueden volver a subir a la superficie y vuelven a cambiar su saturación de oxígeno. Los animales han aprendido a cómo hacerle, el ser humano todavía no, pero muchas de las nuevas modalidades terapéuticas tienen que ver con cómo nos adaptamos al oxígeno, en nuestro caso en las altitudes y en el caso de los anfibios en el mar. Y hay conceptos muy básicos en ello, y es que el oxígeno se tiene que difundir a través de la membrana de los alvéolos, pasa al plasma, pasa a la membrana de los glóbulos rojos, pasa al interior de los glóbulos rojos y posteriormente viene la reacción química de cómo aprovechar el oxígeno. ¿Cómo regreso una? Y entonces hay varias cosas que tienen que ver posteriormente con el desarrollo de la senescencia. La primera es la existencia de un polimorfismo de los genes de la cadena beta de la globina, que son los estudios que han permitido avanzar en comprender lo que es la eritropoiesis, que hace que aumente la hemoglobina para captar mayor oxígeno, cosa que conocemos nosotros, por ejemplo, en la altitud de la Ciudad de México. Y en 1993 se identificaron en las células del riñón y del hígado el factor inducido por la hipoxia que regula la expresión de genes que gobiernan la producción precisamente de la eritropoyetina. Aquí les quiero llamar la atención al factor inducido por la hipoxia, que como alcanzan a ver en los dos dibujos, cuando hay más oxígeno o cuando hay menos oxígeno, tiene que ver con la expresión precisamente del factor inducido por la hipoxia. Este factor inducido por la hipoxia se comporta distinto en condiciones normales que en condiciones de hipoxia sostenida o de hipoxia intermitente. En condiciones normales, la respiración de las mitocondrias consume más del 90% del oxígeno en los seres humanos y el 10% que queda es suficiente para degradar el factor inducido por la hipoxia. Durante la hipoxia sostenida, que es lo que está señalado allí en rojo, entonces la activación de la proteína del factor de inducción de la hipoxia induce la transcripción de muchos genes. Y en la hipoxia intermitente, lo que se activa, que alcanzan a ver, es precisamente el factor nuclear kappa B, probablemente a través del estrés mitocondrial. Lo que importa es precisamente cómo se encuentra el factor de inducción de hipoxia.
Ahora, durante el proceso de envejecimiento, precisamente este factor induce un déficit en la biogénesis mitocondrial y esto altera los mecanismos celulares de producción de energía, incluyendo la reparación celular y del tejido. La acumulación de las especies reactivas de oxígeno, la oxidación de lípidos y de proteínas y las mutaciones del DNA que pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, primero las mutaciones del DNA, el acortamiento de los telómeros y finalmente los mecanismos de activación de oncogenes, son los tres mecanismos que se han invocado como más importantes en el desarrollo de la senescencia celular. Pero además de estos factores, se sabe ahora que puede ser producida por otros mecanismos como son precisamente los cambios en la proteína que es inducida por la hipoxia. Ay. Mi dedo va muy rápido. Aquí. Entonces, la hipoxia y el envejecimiento, las dos causas producen una alteración en el factor NF-κ-beta y lo hacen por mecanismos distintos. La hipoxia lo hace a través de alterar algunas de las señales celulares, mientras que la edad lo hace a través del estrés del sistema retículo endotelio y del estrés oxidativo. Y ambos favorecen una disminución en la reacción inflamatoria y una mayor sobrevida en la salud y en la vida útil de las células. Ahora, si regresamos al hígado, hay algunos aspectos que ahorita mencionó Luis en lo que tiene que ver con la fisiología precisamente celular. El endotelio sinusal fenestrado y el espacio de Dice es lo que en el hígado sano permite la transferencia del oxígeno, y esa transferencia se hace de la luz de los sinusoides hacia el hepatocito. Y los componentes que se transfieren circulan en ambas direcciones. El endotelio no tiene membrana basal y hay un mínimo de colágeno en el espacio de Dice. Entonces el oxígeno pasa libremente a través del espacio del endotelio sinusoidal fenestrado y del espacio de Dice. Tanto en la cirrosis como en el envejecimiento hay cambios estructurales precisamente en el endotelio sinusoidal y en el espacio de Dice que hacen que esto no pueda ocurrir en condiciones normales. Y aparece una capilarización que finalmente lo que hace es comprometer la difusión de oxígeno hacia las células y favorecer el desarrollo precisamente de senescencia celular. Aquí les pongo algún ejemplo que tiene que ver precisamente con lo que le pasa al cirrótico, que desarrolla alteraciones musculares importantes. Hemos aprendido, por ejemplo, que el flujo sanguíneo es distinto dependiendo de qué órgano estamos estudiando, y ahí en el segundo pueden ver la cantidad del flujo hacia el músculo esquelético y la cantidad de oxígeno que se utiliza, que como ven es de 72 mililitros por minuto, y luego la diferencia arteriovenosa. Pero el músculo esquelético, que es lo que pasa en el cirrótico, tiene problemas precisamente de alteración de oxígeno. Ahora, el oxígeno sirve como un sustrato clave en muchas funciones esenciales, particularmente en la generación de ATP en las mitocondrias. Aquí podemos ver cómo el oxígeno sirve para muchas de las funciones como macrófagos, células dendríticas, neutrófilos o agentes infecciosos. Y eso lo que da lugar es a alteraciones en la fisiología muy importante y alteraciones en la patofisiología que pueden ver en las diapositivas. Pero finalmente todo esto tiene que ver con la acción del factor inductor de
hipoxia en el riñón y en el hígado, y hasta hoy se conocen más de 1000 enzimas que son reguladas precisamente por este factor. Uno se pregunta, ¿y qué importancia tiene esto? Y aquí les paso una diapositiva que creo que es una de las cosas más importantes que aprendimos con la pandemia de COVID-19 y que tienen que ver con oxígeno, senescencia celular y el hígado. Pueden ver en la diapositiva que la edad de los tejidos en el desarrollo de una persona son distintas si estas células son de miocardio, de músculo esquelético, tejido renal y neuronas. Esas 4 que están en azul claro no se regeneran. Esas son células que no se regeneran y que una vez que se encuentran alteradas por hipoxia, difícilmente la función que se altera se va a recuperar. Por eso ahora vemos miocarditis, vemos daño precisamente de atrofia muscular, etc. Después tenemos las intermedias, vellosidades intestinales o pulmonar, y finalmente tenemos las células hepáticas y otras que ven ahí señaladas, que sí tienen una gran capacidad de regeneración durante la vida y por lo tanto pueden responder mejor a la hipoxia. Los cambios a que da lugar la hipoxia antes de llegar a la muerte celular y a la necrosis del tejido están resumidos ahí, pero muchas de ellas tienen que ver precisamente con la difusión de oxígeno y con la alteración mitocondrial. Por lo tanto, la conclusión que uno puede sacar de esta presentación es que el oxígeno es algo muy importante, no nada más para la regeneración de las células hepáticas, sino que la presencia de hipoxia puede favorecer el desarrollo de la senescencia celular y por eso muchas de las alteraciones en el enfermo cirrótico que nos mostró Luis hace un momento, cómo va disminuyendo el tamaño del hígado, cómo va disminuyendo la función, tienen que ver precisamente con la hipoxia. Muchas gracias.